Hola a todos, ahora vamos a estudiar uno de los tipos de datos compuestos que se utilizan en C++, como son las estructuras de datos. A continuación veamos cuál es el concepto o qué es una estructura de datos. Una estructura es un tipo de dato compuesto que puede contener diversos tipos de datos simples que todos juntos forman una sola unidad, es decir, que me permiten agrupar varios datos que de alguna manera están relacionados, aunque sean de distinto tipo. Yo podría tener datos relacionados entre sí definidos en una estructura de datos que podría ser uno de tipo entero, otro de tipo string, etc. A estas estructuras o estos datos también se les conoce como registro. Y cuando hablamos de registro, pues este término ya se asemeja o tiene muchos aspectos en común con los registros que nosotros a futuro vamos a utilizar en lo que son las bases de datos. Para crear una estructura en C++ utilizamos la palabra reservada struct. Normalmente después de la palabra struct yo defino el nombre de la estructura y abro una llave izquierda. Dentro de ella yo defino cada uno de los datos que van a conformar esta estructura y nombro a cada uno de ellos, a los cuales también se les conoce como campos. Cada uno de ellos la definición de cada uno de ellos acabará con un punto y coma. Por último, cuando yo ya tengo definida la estructura, la cierro con una llave y un punto y coma. En el caso de que hayan campos del mismo tipo, yo los puedo declarar en una misma línea separándolos por coma. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la estructura llamada persona, que va a estar compuesta por un nombre y la edad. Siguiendo la sintaxis que nos permite definir, eh, se permite definir en C++, utilizamos la palabra struct. Luego, el nombre de la estructura, en este caso sería persona, abro llave izquierda, declaro un tipo de dato llamado nombre de tipo char que va a contener 60 espacios y otro tipo de dato llamado edad que va a ser de tipo entero. Cierro la llave de esta estructura persona porque son estos campos los únicos dos que voy a utilizar en la estructura persona. Luego tenemos otro ejemplo como es la estructura libro, que va a estar formada por el título, el autor editorial y el año de publicación, los cuales defino estos campos dentro de esta estructura encerrada entre llaves. Así también tenemos el siguiente ejemplo de la estructura info. Ahí, si somos observativos, vamos a ver que ya tenemos separados por coma aquellos en una misma línea, aquellos campos o tipos de datos que son del mismo tipo, valga la redundancia. Por ejemplo, tengo el codo de estado y el nombre del estado que son de tipo char. Están definidos en la misma línea, separados por coma, al igual que el estado del semestre como el código de la carrera. En la diapositiva anterior vimos cómo declarar una variable, una estructura. Ahora vamos a ver cómo puedo definir yo variables a partir de esa estructura. Básicamente yo en esta diapositiva les muestro tres formas, aunque tengo entendido que hay algunas otras formas de cómo declarar variables de una estructura. Sin embargo, estas son las más comunes y las más usadas. Recordemos la estructura persona, que está formada por los campos nombre de tipo char y edad de tipo entero. A partir de ello, como es en la forma 1, yo puedo declarar las variables Juan y María separadas por coma de tipo persona. También vemos la forma 2, donde yo declaro la misma variable Juan María, pero de diferente manera. Y la estructura 3, la forma 3, perdón, donde yo defino las variables Juan y María de esta manera, utilizando otra sintaxis, donde persona es el nombre de la estructura o registro y Juan y María son el nombre de las. Para asignar valores a los campos de una estructura existen dos maneras básicamente. Una es donde
se dan los valores iniciales escribiendo entre llaves los valores de sus campos en el mismo orden en que se declaran los mismos, al igual que hacemos con los arreglos, pero ahora cada dato puede tener un tipo diferente. La otra forma también es asignar valores a una estructura utilizando el operador punto. Así como vemos en estos ejemplos, tenemos la estructura fecha, que está compuesta por día, mes y año. Para asignarle valores a esta estructura fecha, vemos que hemos declarado struct fecha, fec, y una variable fec-an con los valores 15 de abril del 2008. Igual tenemos el último ejemplo donde escribimos get juan.nombre y le estamos asignando ahí en el campo nombre la variable capturada ingresada por el usuario y juan.edad igual a 23. También nos interesaría saber cómo acceso yo a esos valores de los campos de la estructura. Bueno, lo puedo hacer utilizando el nombre del campo seguido del operador punto y precedido por el nombre de la estructura. Entonces, podríamos decir que si yo quiero conocer el año de publicación de la estructura libro, lo puedo hacer como se muestra en este ejemplo al final de la diapositiva, libro 1, que sería una variable tipo estructura libro, punto, el nombre del campo año-publicación igual a 1562. En esta diapositiva quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo declarar una estructura, cómo asignarle valor a cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos la estructura carta, que está formada por número y palo. ¿Cómo le asigno valores a cada uno de estos campos? Veamos, en la parte derecha tenemos una variable creada que se llama C1 de tipo estructura carta. C1.número me asigna el valor de 3 y C1.palo igual a D. Así veamos el siguiente ejemplo de la estructura libro. Y en la parte derecha vemos cómo se le puede asignar valores a la estructura libro. Veamos, en este caso hemos creado una variable L1 de tipo estructura libro. Para acceder o rellenar cada uno de los campos con valores, vemos y hemos utilizado la función de copiar un string, en este caso L1.título, lo voy a rellenar con piensa en C, L1.actor Osvaldo Cayó, L1.editorial Pirso y L.año igual a 2006. Así también el siguiente ejemplo tú puedes observar cómo llenamos la estructura polígono. Este es un ejemplo de una estructura y cómo a partir de esa estructura creamos variables y además de ello les rellenamos valores a cada uno de los campos de esas estructuras. Tenemos la estructura alumno, que está formada por matrícula, nombre, carrera, promedio y dirección. Luego, en el mail, vemos la primera línea donde se declara después del mail la estructura alumno A1, donde A1 es una variable del tipo estructura alumno y definimos entre llaves los valores que van a ocupar cada uno de esos campos. Por ejemplo, para A1 ser el alumno 1, la matrícula sería 120, el nombre del alumno sería María, la carrera contabilidad, el promedio 8.9 y la dirección sería Querétaro. También vemos que en la misma línea hemos declarado la variable A2, a diferencia de que la variable A1 ya le definimos los valores, la variable A2 los valores los va a estar ingresando el usuario. Entonces, siguiendo con el código de este programa en C++, vemos que se imprimen los datos del alumno 1 porque ya han sido definidos
en la línea anterior los datos de él y los mostramos. Por ejemplo, datos del alumno 1, matrícula A1, punto matrícula, A1, punto nombre, A1, punto carrera, A1, punto promedio y A1, punto dirección. En la parte derecha de esta diapositiva vemos cómo se le pide al usuario los datos del alumno 2, que es los que tiene que ingresar desde el teclado. Ingrese la matrícula del alumno 2, lo capturan a 2 punto matrícula, ingrese el nombre del alumno 2 a 2 punto nombre y así cada uno de los datos que van a formar o los campos que forman al alumno 2 y finalmente muestra los valores del alumno 2. En muchas situaciones nosotros necesitamos crear arreglos de estructura. Así, por ejemplo, supongamos que yo tengo una estructura llamada usuario y yo quiero declarar n usuario. Entonces, con los ejemplos que hemos visto anteriormente, se suscitaría lo siguiente, que a partir de la estructura usuario tendría que declarar varias variables de ese tipo de estructura. Y suponiéndose que son n usuarios, se volvería engorroso estar declarando cada una de esas variables para n usuarios. Para ello, entonces, y reducir esta complejidad, nosotros podemos utilizar un arreglo. Podría definir un arreglo de estructura de la forma anterior o de la siguiente forma: struct usuario, user y entre corchetes n, que le estaría diciendo yo una estructura llamada usuario, pero a partir de ello voy a declarar una variable de tipo arreglo llamada user. ¿De qué tamaño? Tamaño n.